La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. De regreso en esta ocasión para compartir con una persona, que se ha dado a destacar en su área y socialmente en todas las áreas también de nuestro país. Es abogado, es litigante, es asesor jurídico, estratégico e institucional de diversas personas, empresas e instituciones y dirige desde el 1987 su firma de abogado Salcedo y Astacio con oficinas en Moca, en Santo Domingo y su currículum, hoja de vida es bastante extensa. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a darle la bienvenida. Don Carlos Salcedo, doctor Carlos Salcedo. Buenos días, Maui. Buen día, Carla. Buen día. Hola, Enesia, mi querida amiga. Mi querido Carlos, buenos días. Le decía yo fuera del aire que aquí hay una discriminación, no hay hombres. Pero un panel integrado por mujeres. Pero ya es tiempo que las mujeres estemos nosotras liderando todo, porque hombres. No necesitamos hombres. Tenemos muchos colaboradores masculinos buenísimos. Está Víctor Félix que nos está acompañando. O sea que hay un cierto equilibrio, exacto. Pero mira, exacto. Lo que pasa es que hicimos algo con chicas, pero sí tenemos muchos varones en nuestro equipo. Exacto. Pero antes nosotras reclamábamos en el siglo pasado, obviamente, que se nos diera esa oportunidad en algunas áreas y no, se nos restringía porque las sociedades eran patriarcales y no nada que ver hasta que en el 42 nos dieron el derecho al voto, que fue los otros días. Claro que sí. O sea ha sido un proceso de luchas intensas. Nada en la vida, los derechos se reclaman e incluso se arrasan. Yo creo que el esfuerzo que han hecho las mujeres del mundo y este panel integrado por mujeres habla muy bien de la compensación social que vamos a estar logrando, claro. O sea que lo estoy diciendo de relajo. Sí, lo sabemos. Gracias por venir, por estar aquí. Nosotros estamos agradecidos de tener su presencia. Y Maui estaba destacando su currículum, que si seguía leyendo por ahí se iba. Pero usted en el transcurso de estos años se ha dado mucho a conocer por representar personas que han estado en el ojo público, que han estado ahí, declaradas y también en muchas ocasiones atacadas por los medios de comunicación, por la misma sociedad. Ahora mismo está en representación de los imputados o señalados, acusados, Alexis Medina y Francisco Pagán del caso Antipulpo. ¿Cómo ha sido para usted estas representaciones? ¿Cómo usted lo maneja? ¿Le dicen algo en las calles? ¿Algunas personas le hacen algún señalamiento por tener ese tipo de clientes? Wow. Mira, en mi vida profesional yo he representado intereses diversos. He representado al Estado Dominicano. De hecho, todavía tengo representación del Banco Central, de la Superintendencia. He tenido oportunidades. Por lo tanto, he sido actor civil, he sido copartícipe también de las acciones contra la corrupción. Y luego yo he sido director de la FINJUS. Antes fui asesor, he sido asesor de grandes instituciones de la sociedad civil, nacionalmente e internacionalmente, y he participado también en la necesidad de que haya un cese a la corrupción, de que haya una apuesta de persecución efectiva de la corrupción. El hecho de que yo sea abogado de la defensa de un imputado de corrupción no significa que yo patrocino o defiendo la corrupción. Todo lo contrario, lo que defiendo son derechos. Yo defiendo, en el nivel de democracia que tenemos nosotros, garantías y efectividad en las persecuciones. Evidentemente que mucha gente no entiende el papel del abogado. Nosotros tenemos un deber deontológico. ¿Qué es el deber deontológico? Es la ética que nos conduce en el ejercicio de la profesión. Nosotros debemos responder con capacidad, con eficiencia, con honestidad. Honestidad es ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. Sí. Y con integridad, es decir, hacer la cosa conforme a lo que dispone la norma. Ningún imputado se le puede arrasar los derechos, claro. Se le pueden desbordar los derechos, se le pueden llevar de encuentro. Todo lo contrario, la Constitución sirve y la norma sirve de base para que él sea perseguido por el Estado Dominicano y se le resguarden sus derechos. Si resulta culpable, es el proceso que lleve un nivel de garantías adecuado el que va a legitimar finalmente la decisión que se produzca en los tribunales. Evidentemente que la gente de todo te dice por las redes sociales, irrumpen, dicen cosas positivas, claro, por un ejercicio decente, por un ejercicio íntegro, por un ejercicio eficaz y con niveles de capacidad como lo que la gente conoce. Pero hay mucha gente que también entiende que nosotros estamos defendiendo corruptos y que somos tan corruptos como ellos. Pero eso son percepciones que uno tiene que necesariamente aceptar
producto de todo esto. Yo Carlos, pongo ejemplo, Ogla, que a veces estoy en los pueblos o estoy en cualquier tribunal de la República. Mucha gente se acerca para alabanzas, para una serie de reconocimiento, adulaciones, cosas que yo no permito por los niveles de humildad que uno tiene que tener. La grandeza está en la humildad. Y aceptar que la gente tiene que tener diversidad de criterios. Los respeto. Pero también hay gente que irrumpe de manera violenta. Es decir, hay gente que uno tiene que prever que haya niveles de violencia, y lo he vivido. No quiere decir, Carlos, que no he tenido niveles de violencia y de acercamientos que son, diríamos, irrespetuosos. Qué lamentable. De verdad, una persona que esté sometida a la justicia dominicana, ¿influye mucho los recursos económicos que pueda manejar para su defensa? No, evidentemente que sí. ¿Sí? Mira, el ejercicio de la profesión en niveles altos de capacidad, de intensidad de la profesión, estos casos requieren, por ejemplo, los casos públicos que ustedes conocen, requieren de mucho tiempo. Requieren incluso el tú seleccionar entre muchos casos. Para nadie es un secreto que nos buscan para muchos casos, y nosotros entre 10 seleccionamos uno, entre 20 seleccionamos dos. Es decir, no es que todo lo que llega nosotros lo tomamos. Y no es un asunto de dinero en el caso nuestro. Es un asunto simplemente de la selección del caso por el reto profesional que significa, de un lado o del otro. Yo me he visto más durante toda mi vida profesional del lado de las acciones civiles contra los corruptos. Yo he estado representando al Banco Central en Baninter, Bancrédito Mercantil, en todos esos casos fuimos partícipes como representantes del Estado Dominicano. Pero tú tienes que verte en el otro espejo también. Quizás buscando un precedente también. Exactamente, para que haya un nivel de limpieza en los niveles de garantía que necesita la justicia dominicana. ¿Para qué? Para que la justicia dominicana tenga niveles de credibilidad. Por ejemplo, si nosotros yo fui abogado y soy abogado todavía en el caso de Brecht. Sí. Soy abogado de Andrés Bautista García, que fue descargado por el primer tribunal colegiado. ¿Quién duda que esas juezas con su sentencia elevan los niveles de calidad de la justicia dominicana? ¿Qué se advirtió desde el primer día? Se advirtió que el proceso, que el expediente estaba mal hecho. Sí. Lo dijimos nosotros desde el primer día, dijimos que se iba a caer. ¿Se cayó, sí o no? Se cayó. Usted ahora mismo dice eso del caso de Juan Alexis Medina, que se podría caer. ¿Por qué? Mira, yo no dudo que los niveles de capacidad que tiene Jenny Berenice, Wilson Camacho y el equipo que acompaña al Ministerio Público es un equipo todo estrellas. Es decir, ahí hay gente con mucha experiencia, con niveles altos de integridad, de capacidad, de honestidad profesional. Verticalidad en general. Pero cometieron un gravísimo error, entre otros que no puedo anunciar. El primer error mayor, y es por lo que el proceso se puede caer, es que cuando se hace una investigación, la investigación tiene que ser abierta, la carpeta fiscal, para la defensa. Es decir, la garantía que tiene el procesado es que el Estado va investigando, el Ministerio Público, pero la defensa va teniendo acceso a todas las actuaciones, evidencias y pruebas que vayan reuniéndose. Si no se tiene ese acceso, evidentemente que se está violentando un principio cardinal, que es el principio de transparencia acusatorio. Acusatorio significa que hay dos partes encontradas. El Ministerio Público no tiene mayor autoridad que la defensa, son iguales. Y si se comportan de manera desigual en el proceso, eso tiene consecuencias. Se va a defenestrar, se va a destruir el expediente en el momento procesal conveniente. Y eso lo anuncio de manera responsable. Yo soy defensa, pero lo hubiera dicho también si no estuviera en la defensa. El cuidado que tiene que tener el Ministerio Público para que los procesos sean legítimamente tenidos por la población dominicana y los niveles de credibilidad de la justicia se eleven, que están bastante deteriorados. Tenemos ahora virtualmente. Adelante, Ogla. Sí, Carlos, bueno, tomando esto que comentas, tengo una pregunta en ese sentido, pero quiero también confirmar, ¿sigues como abogado de Francisco Pagán, verdad que sí? No. No, ya no. No, ya no. Ok, porque ahí va mi pregunta, porque si en principio estaba con Pagán. Yo siempre, y con Alexis Medina. Siempre fui abogado de Pagán, fui asesor externo de OISOE. Ahí están mis documentos escritos donde siempre exponía, aconsejaba los mejores niveles de transparencia, de buen ejercicio
de la función pública, que han sido nuestros valores y principios, predicados y también llevados a ejecución. Sí. Okay. Y en un momento determinado, ustedes recordarán que al inicio fueron muchos los imputados que nos buscaron. Nosotros iniciamos con 3 solamente, a pesar de que teníamos niveles de coordinación con otros, pero renunciamos a uno porque había niveles de choques, y le advertí a los 2 que me quedé que si en algún momento determinado había un conflicto de intereses, pues evidentemente nosotros tendríamos que estar fuera. Y nos pusimos de acuerdo, Pagán y yo, para dejarlo ahí. Tenemos una llamadita. Bueno, entonces hay... perdón. Perdón, Ogla, perdón. Buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York. Adelante. Hola, José. Les felicito porque esta semana han tenido unos grandes invitados. Señor Salcedo, le tengo mucho respeto y más que usted nos recuerda que usted también en su momento defendió al Estado, no solo a partes civiles. Me llamó la atención la respuesta que se le dio a Carla sobre que el proceso se podría caer porque el Ministerio Público no le ha estado facilitando informaciones sobre la investigación. Le hago esto porque si el Ministerio Público va a intervenir las llamadas de algo o va a hacer investigación sobre alguien, se lo debe informar. Mire, Gracias, José. Hay investigaciones preliminares que preceden a la fase preparatoria. ¿Qué es la fase preparatoria? Es la fase donde ya la investigación se apertura de manera formal. Eso ocurre cuando hay medidas de coerción a partir de ese momento. Pero antes hay unas investigaciones preliminares que se realizan de manera secreta. Okay. Ahí no interviene la defensa. Cuando se abre de manera formal, inmediatamente interviene entonces la apertura de la carpeta fiscal. Por lo tanto, José, si hay una intervención telefónica en la investigación preliminar, no hay ningún problema, se mantiene el secreto. Y de hecho, en la investigación propiamente dicha, en la fase preparatoria, pueden haber también secretos, pero tienen que estar justificados ante el tribunal y eso tiene que reposar en la carpeta fiscal, porque de no constar esa autorización y esa reserva, evidentemente también que esa prueba puede salir del proceso. Entonces usted hablaba de las pruebas. Voy a hacer huelga, Carla. Ogla, espérate, dame un segundito, Carla, pero una llamadita en línea. Vamos a ver quién será. Buenos días. Wow. Buenos días, informativo. Habla de Stanley Jiménez. Hola, Eleazar, ¿cómo estás? Cuéntanos, corazón. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Que tienen una grasa de abogados. Ya lo sabes, así mismo. Adelante con tu inquietud. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tendría el señor Alexis Medina la misma posibilidad que tuvo el señor Pagán de negociar con la fiscalía, de devolver parte de lo que se le acusa que él malversó en el Estado para él entonces tener su libertad? Mira, Eliezer, tú Gracias. estás asumiendo una posición de culpabilidad anticipada. Eso no es posible en esta materia. No es ético, ¿no? Ahora, no es ético, Sí. porque nosotros estamos defendiendo a Pagán sobre la base de inexistencia de ninguna imputación relevante penalmente. Ya. Esa ha sido nuestra estrategia. Ahora bien, el Código Procesal Penal establece diversas herramientas alternativas de solución de los conflictos. Si mañana Alexis Medina Sánchez quiere reconocer la existencia de algún hecho relevante penalmente, tiene todo el derecho de hacerlo y negocia esa situación. ¿Se Eso minimizaría alguna sentencia si él acepta? Siempre, toda negociación implica una depreciación de la pena, una disminución significativa de la pena o una disminución, diríamos, de cierta magnitud en relación con la pena. Pero en la actualidad, Alexis Medina Sánchez y los demás imputados que están en prisión preventiva, fuera de los que ya públicamente se conoce que han negociado con el Ministerio Público, están en la disposición de negociar. Obviamente, lo estoy diciendo en este momento. Sin embargo, yo como abogado y técnico tengo que seguir los análisis de todos los hechos que el Ministerio Público le imputa y al mismo tiempo las calificaciones jurídicas y las pruebas. Esta acusación, que es de 3.445 páginas, ustedes entenderán que aunque yo la leí, Sí. el análisis profundo de ella toma mucho tiempo. Sí, claro. Sobre todo los abogados que no improvisamos. En la medida que nosotros ahondemos en el análisis, podría salir la posibilidad de una recomendación al imputado
de que algunos elementos se puedan negociar. Okay. Eso es posible, pero no quiere decir que en la actualidad estemos en la disposición de hacerlo. Ogla, tenías una inquietud, adelante, por favor. Sí, bueno, precisamente ya mi pregunta José Jiménez adelantó un poquito y Carlos también la abundó, pero en este caso estamos hablando que el Ministerio Público está diciendo que Juan Alexis Medina tenía superpoderes, era un superministro, tenía hoja timbrada y mandaba a nombrar personas, mandaba de hecho, a hacer solicitudes que están contenidas, pero sobre todo me llama la atención de que él participaba en licitaciones y tomaba una condición, según el Ministerio Público, de proveedor exclusivo y lo que fungiera como un intermediario y ganaba más dinero que la propia casa. O sea, ¿cómo se manejaba esto y cuál es la respuesta de Juan Alexis Medina a estas imputaciones tan serias? Mira, los superpoderes siempre se advierten en personas allegadas a la presidencia de la República. Los amigos, no solamente los familiares. El país conoce de mucha gente cercana a los presidentes que entiende la gente que tienen grandes beneficios. Sí. El que sea familia, evidentemente le suma a eso que llamas tú, Ogla, superpoderes. La gente se acerca a los hermanos. No necesariamente el hermano anda detrás de eso, o los hermanos o las hermanas. Okay. Eso es natural. Se acercan a las hijas del actual presidente, a la esposa. Pero llegar a ser una hoja timbrada, Carlos, con bueno, despacho, licenciado Juan Alexis Medina. Y sé yo también, abogado, que firmaba, o sea, sellaba como si tuviese una posición. Eso lo veremos en su momento. Si eso es una realidad y no una distorsión por parte del Ministerio Público. No podemos afirmarlo de manera tajante. Ogla, tú que eres una investigadora acuciosa, y Carla y ustedes que son expertas en derechos humanos también lo tienen que reconocer. Pero el hecho de que haya acercamientos a licitaciones y que venda, primero yo lo he dicho públicamente, incluso la acusación lo reconoce. No hay sanción para Alexis Medina Sánchez en relación con la ley 340-06, por el hecho de que él no estaba prohibido en venderle al Estado Dominicano si hubiera sido él, que fueron empresas las que vendieron. No está prohibido. Ahora, que sea de ley eferenda, que se quiera producir una modificación en la ley para que mañana el hermano del presidente no pueda intermediar ni directa ni indirectamente con cualquiera de las instituciones del Estado, eso es otra cosa. Si él negoció con la presidencia de la República, sí él estaba prohibido. Entonces, pero no negoció con la presidencia de la República. Pregunto entonces, en ese caso, el doctor, usted, Carlos Salcedo, ¿podría llamar a Danilo Medina para testificar, apoyar a su hermano? Como testigo. Yo no descarto a nadie. Todo lo que me sirva de base para la defensa lo voy a utilizar, sin excepción alguna. Por lo tanto, si Danilo Medina Sánchez es útil para nuestra defensa, allá estará. Me llama mucho la atención, doctor, que usted ahora menciona de que fueron las empresas las que participaron en licitaciones y no era a la presidencia, o sea, que no había ningún choque de intereses, supuestamente. Pero el Ministerio Público señala de que hay vinculación de todas esas empresas con el señor Alexis Medina y que le otorgaban exclusividad en muchísimas licitaciones de muchísimas instituciones estatales. O sea, que realmente había, según dice el Ministerio Público, había una cierta, o sea, le daban ese tipo de permiso por ser quien era, según lo que se presenta allí. Mira, lo que se aduce es que se declaraba de urgencia determinado tipo de compras de equipamientos y demás. Eso lo dispone la ley. Lo que hay que ver es, primero, toda resolución administrativa de cualquier institución del Estado se presume válida hasta que eso sea enmendado. Yo le pregunto a ustedes, ¿el Ministerio Público presentó en la acusación algún tipo de reconsideración, de ataque a cualquiera de esas ventas que se realizaron? No. No, a las ventas. Entonces ya hay un problema de entrada. Se lo anuncio yo al país ahora. Hay un problema. Eran de exclusividad, la gente no tenía acceso. De hecho, tal vez en algunos casos ni se diesen cuenta, porque era directo que le mandaban al proveedor exclusivo participar en esa compra, ¿no? Bueno, pero yo te pregunto, Ogla, se equiparon 56 hospitales en el país. Juan Alexis Medina Sánchez participó en 8.
Entonces, ¿cuál es la exclusividad que hay? ¿Y los otros 48 son exclusivos? No. En los 8 que participó, no participó en todas las ventas, solamente en 2, 3 renglones. El resto de los renglones, que era el 80%, el 90%, fueron otros proveedores del Estado. Don Carlos, tenemos Entonces, no hay exclusividad, no es cierto eso. Tenemos otra llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días. ¿Se escucha bien, Marilyn? Sí, Hola, Marilyn. Gracias por llamar. Cuéntanos, mi corazón. Una pregunta para esa eminencia que ustedes tienen ahí. Don Carlos Salcedo. Comenzaron con buen pie. Señor Salcedo. El ministerio Se está cortando, Marilyn. ¿Puede demandar? Dígame. Se está cortando. Repite, por favor. Si en caso de que el ministerio haya las acusaciones, señor Medina, No. No, llama de nuevo, Marilyn. Marilyn, no se entiende, llama de nuevo. Sorry. Con una nota de voz que nos mande. Una nota de voz. Hay algo interesante que usted acotó ahorita, que es que ya usted no es el defensor, no es el representante legal de Francisco Pagán. En un principio lo era, pero entonces hablaba de que ustedes ya habían acordado de que si existían choques, pues obviamente iba a dejar uno de los dos. En este caso, Francisco Pagán, según el Ministerio Público, dio una serie de informaciones y también entregó y devolvió al Estado Dominicano una serie de dinero y de bienes. Esto crea algún choque con su representado, el señor Alexis Medina, y por qué razón. ¿Hubo algún señalamiento real que ustedes consideraron que no podían seguir defendiendo al señor Francisco Pagán? Miren, yo voy a dar una primicia hoy. Yo fui que recomendé a Pagán desde el primer día que llegara a un acercamiento con el Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué? Al inicio del proceso, por lo que identifiqué preliminarmente claro, que podía ser negociado. Y ahí, evidentemente, a partir de ahí ya surgía una especie de choque con mi defensa relacionada con Alexis Medina Sánchez. ¿Qué identifica? Al momento, no, bueno, ya ustedes lo vieron. Ahora, ¿qué ha dicho Pagán públicamente? Que a Juan Alexis Medina Sánchez tenía relaciones con el Contralor General de la República. ¿Y quién niega eso? ¿Pero y cómo? El hermano del presidente, un ministro le va a cerrar la puerta a un hermano del presidente. Le pregunto yo, ¿eso es tener superpoderes? Si él tiene acercamiento de gente que le dice que quiere que le ayude con algún tema y él es empresario, le está prohibido a él negociar un porcentaje para que la persona negocie. No. El usar hojas timbradas con el escudo dominicano, como si fuera de la presidencia. Eso lo veremos. Si el dar un porcentaje para que negocie. Repítame ese pedacito, doctor. El dar un porcentaje para que negocie. Si una persona se te acerca a ti, un empresario, y dice, mira, yo quiero licitar, quiero participar en venta al Estado Dominicano. Yo tengo esta empresa. Perfecto. ¿Qué tú cobras? Ya, yo cobro un 20, cobro un 30% de todas las gestiones que yo realice. ¿No es eso trabajo? Pero eso sería tráfico de influencia, Carlos, no. ¿Pero dónde está prohibido el tráfico de influencias? Bueno, pero no es, el tráfico no está tipificado como tal, pero eso es condenable, éticamente no es correcto y sobre todo por la condición. Y yo te voy a preguntar, Ogla, ¿no es tráfico de influencia que una persona tenga dinero, tenga recursos y tenga relaciones con un presidente y le aporte recursos para su campaña? ¿Cuál es la diferencia de esa persona con un hermano del presidente? Bueno, pero no es justificable, doctor. No, es justificable. Es justificable desde el punto de vista técnico legal. Es decir, no hay ninguna prohibición. Ahora, que mañana quieran crucificar a Alexis Medina Sánchez por ser el presidente, por ser hermano del presidente de la República, eso es otra cosa. Ahora, que me busquen la norma que lo castiga. Él les zafó, don Carlos. Eso mismo pasó con Sammy Sosa, Carlos, porque Sammy Sosa también, y de hecho me parece que él colaboró con el Ministerio Público, que lo interrogaron en varias ocasiones y él habló del tema del AC30 y con Juan Alexis Medina, y también quiero aprovechar, perdonen chica, el tema del presidente de Guatemala y el candidato a la presidencia de Guatemala, que también se le hace una imputación en este caso. Mira, Sammy Sosa no es ni siquiera testigo en el proceso, pusieron al hermano de él como testigo, pero lo que yo conozco de sus participaciones es simplemente la verdad. El AC30 fue producto de una cesión de crédito de una de las instituciones del Estado, en este caso de OISOE, de un particular. Las sesiones de crédito se realizan entre particulares. Lo que hay que verificar es si había un crédito de parte de esa persona que se dio el crédito a una empresa relacionada con Alexis Medina Sánchez, particularmente de los Sosa. Si ese crédito no existía, entonces ahí hay un problema. Pero ese crédito existía. Estaba una deuda de ese cedente
a favor de esa persona. ¿Qué hizo? Ceder una parte, y ese dinero nunca Alexis Medina Sánchez lo manejó. Ese es un dinero que cayó en una de las empresas de los hermanos Sosa. Se entregaron cada una de las partidas de hace 30, y la partida que está pendiente, las pruebas están ahí, nosotros la hemos aportado y la aportaremos ahora en ocasión de la defensa de la acusación. Cada una de esas partidas está en un barco que está allá, en Boca Chica. Toda esa partida restante está ahí y pendiente de entrega por un tema burocrático de cierre de la OISOE, de falta de permiso de obras públicas y de temas relacionados con impuestos. Ese hace 30 no se ha entregado. La diferencia, pero está ahí. Don Carlos, me llama mucho la atención, toda la pasión y todo el conocimiento que usted proyecta con el tema de la justicia y sus defendidos, pero me llama mucho la atención sobre todo por la inequidad que hay, la injusticia que hay en los casos donde se ha sometido a gente muy humilde versus estas personalidades o funcionarios. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su valoración de la justicia dominicana? Porque por un pollo se puede dejar 15, 30 años a una persona presa por quizás no tener los recursos, o un funcionario con todas las posibilidades económicas, pues sale nada, con nada, chévere para su casa. Mira, esa inequidad nosotros la vimos desde mucho antes de estar en Finjus. Y en Finjus pudimos desarrollar una institucionalidad importante a favor de todas las personas imputadas. Nosotros hablamos mucho de los de a pie que no tienen defensa. Hoy hay defensa pública. Se le debe a Finjus, se le debe a instituciones de sociedad civil y a la clase política que entendió que la gente de a pie, sí, cualquier ciudadano común, necesita una buena representación, defensa. Claro. Yo le pregunto a ustedes si no hay defensores públicos de altísima calidad en la República Dominicana. Claro, buenísimos, son buenísimos. Tiene una calidad excelente. Por lo tanto, Maui, ya eso está resuelto. Es decir, el Estado Dominicano le proveyó a todo aquel que necesite una defensa de calidad, la tiene de manera gratuita. Pero ahora, siguen habiendo estos casos, lamentablemente. Se presentan, claro. Sí. Y son muchos. ¿Por desconocimiento? Por desconocimiento. Pero el que Juan Alexis Medina Sánchez busque un abogado X, en este caso nosotros, y que entiendan que en nosotros hay condiciones para bien representarlo, yo también podría ser abogado de la defensa pública, sin ningún problema. Pro bono sería, ¿no? Pro bono, y además no tengo que decirlo, pero en nuestro ejercicio profesional siempre hay en nuestras oficinas varios casos que defendemos pro bono. Nadie tiene que saberlo, pero lo hacemos con mucho gusto. Qué bueno. Tenemos llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, José Jiménez de nuevo. José, adelante. Le tengo una pregunta adicional al señor Salcedo. Adelante. Usted mencionó anteriormente que en este Ministerio Público actual, que son todos estrellas, en su bufete, ¿usted contrataría a uno de ellos y a cuál? ¿Y el por qué? Gracias, bueno, José. Mira, Wilson Camacho se ríe el doctor de una manera. Cualquiera de ellos y otros más reúnen sobradas condiciones para una contratación. O sea que si mañana ellos salen del Ministerio Público, no duden ustedes que estará al lado de nosotros. Entiende. Doctor. Sí. Carlos, también aprovechando, tenemos un tema del Código Penal en República Dominicana, no salimos de ese tema. De hecho, ayer se hizo un embrollo que no entiendo en el Congreso, buscando un tema. Tú que tienes todo este tiempo manejando materia penal y ves las debilidades de nuestros sistemas, ¿crees que deberíamos aprobar el Código Penal sin el tema de las causales? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo debemos llevar a este fin, por favor? Mira, he hecho una alusión en 3 ocasiones a Finjus. Me siento orgulloso de haber sido director, pero al mismo tiempo yo creo que Finjus ha hecho una labor institucional como Participación Ciudadana a la que pertenecemos en favor de la democracia dominicana y de derechos y valores inconmensurable. Y nosotros estar ligados ahí, diríamos, es humildemente un aporte que ha hecho la institución a favor de todo eso. Y durante nuestra gestión, nosotros fuimos actores importantes, digo nosotros no, sino la institución, en la propulsión del Código Procesal Penal y de toda la estructura normativa que lo rodea. Pero al mismo tiempo, ya el Código Penal dominicano tenía una propuesta de modificación. Una comisión que incluso estaba el doctor Artañán Pérez Méndez, ya fallecido, un jurista de todos conocido, grandísimo, y otros, Víctor Juárez o Juárez Víctor Castillo, José Lorenzo Fermín, entre otros grandes talentosos dominicanos. Y nosotros intervenimos incluso con una asesoría que buscamos fuera del país, que nos sirvió de base para
intervenir en el Código Penal dominicano. Y ahí están las opiniones nuestras y las opiniones de los expertos. Primero, el Código Penal de la República Dominicana tiene niveles de contradicción con la normativa procesal penal. Y eso era lo que en ese momento estábamos tratando de corregir. No todas están resueltas. Primer problema. Hay un problema grande en términos de unión de ambos sistemas. Es decir, el Código Procesal Penal es el código para poder estar atento en el proceso a los niveles de eficiencia y de garantías. Ahora, el Código Penal es, diríamos, el que dispone todas las normas penales de sanción y de consecuencias por las conductas que la sociedad entiende que son deben necesariamente castigarse porque afectan valores importantes. Ahora, ese Código Penal tiene un gran problema dogmático. Un choque de dogmas. Okay. Está el choque con la legislación francesa y el choque con la legislación alemana y demás. Extrañas a la nuestra, y todavía el código refleja eso. Ahora, yo entiendo que debemos avanzar sin las tres causales y otros elementos también que hablan de lo díscolo del Código Penal. Tenemos que tener sosiego. Sosiego no significa durar 2 años más. Es nombrar comisiones de expertos especiales de diferentes, diríamos, visiones ideológicas que sean capaces de ponerse de acuerdo para que todas esas contradicciones dogmáticas que tiene el Código Penal que está en el Congreso Nacional en este momento siendo discutido, se puedan resolver. Si eso no se resuelve, nosotros tendremos un Frankenstein. Es decir, figura deformada del Código Penal que vamos a exhibir un nuevo código, pero que en el fondo va a dejar mayores problemas que los que tenemos con un código atrasado de más de 200 años. Wow. Doctor, usted que ha estado en todos los puntos, en todas las caras, y bueno, ahora que estamos viendo algo diferente con este gobierno y que la gente lo resalta, que son estos casos, fuera de que usted es defensa de un grupo que está cuestionado por la operación Antipulpo, ¿cómo ve esta diferencia que se ha mostrado en perseguir, en judicializar e investigar por corrupción, porque esas son las acusaciones a un grupo de personas? ¿Cómo lo ve fuera de que usted es defensa y ha estado en varias caras? Yo estoy muy contento porque la debilidad del sistema de justicia y la discriminación del sistema de justicia ha tenido, diríamos, una suerte para todos indeseable. Desde el momento mismo en que el Estado Dominicano, a través del Ministerio Público, o sea, se hizo complaciente durante mucho tiempo con la falta de persecución efectiva contra la corrupción, de esa misma manera la población desdecía del sistema de justicia, pero desdecía también de quienes dirigen la nación. El presidente de la República nombra el procurador o procuradora general de la República y ahora ha dicho de manera independiente, incluso quiere modificar la Constitución. Esos son señales relevantes de una institucionalidad democrática que quiere dejar en el Poder Judicial y en el sistema de justicia niveles de independencia y de imparcialidad necesarios para que haya una justicia legítima en la República Dominicana. Por lo tanto, yo felicito esas iniciativas. Ahora, tienen que hacerse con los niveles adecuados de garantías y de eficiencia. No pueden ir divorciadas ambos principios del proceso penal. Por lo tanto, para mí es una lección importante, histórica, el que se haya irrumpido de manera decidida en la persecución y la lucha contra la corrupción de esa manera como se está haciendo. Para finalizar, don Carlos Salcedo con nosotros, para finalizar, ¿quién fue el que lo influyó para ser abogado en su familia? ¿Cómo usted decidió esa locura? Porque en este país es una locura ser abogado. Bueno, yo soy filósofo de formación. ¿Sí? Y soy pedagogo también. Okay. Y la filosofía es muy etérea para muchos. Sí. Para mí tiene niveles de concreción altísimos. Y yo veía que me faltaba una pata. ¿Y cuál era? Algo en lo que yo pudiera concretizar los pensamientos y las ideologías que sostenía durante mucho tiempo. Todo lo que había leído desde los 10 años, lo que había acumulado en términos de conocimiento, tenía que llevar a niveles de practicidad. Pero aparte de eso, aterrizarlos. Y el abogado es un ser trascendente, porque el nivel de conocimiento que tiene que tener de todas las instituciones democráticas pueden influir en cambios significativos
significativos a través del ejercicio de la profesión. Un abogado es un ente de cambio fundamental en el curso de acción negativa que puede tener una sociedad. Del lado de la defensa puede hacerlo maravillosamente bien para los niveles de garantía que de alguna manera sirven de contrapeso a los niveles de eficiencia que debe tener el Estado Dominicano en la persecución. Muchísimas gracias, don Carlos. Ha sido tremendo placer y orgullo y bueno, emoción recibirle, escucharle, un deleite. Obviamente es litigante y abogado demasiado destacado por algo. De verdad que se repita. Esta es su casa cuando quiera volver. Carla y Ogla Enesia, mi querida amiga. Ustedes son maravillosas y me he sentido a gusto. Ay, qué bueno. El tececito sí se lo dieron. Chévere. Distrito Informativo.